como yo sé que tú tienes el poder, también creo que tú lo puedes hacer. Si lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, también gloria a Dios. Pero el Señor lo hizo. Y yo me gozaba con el Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a seguir con el mensaje del domingo. ¿Cuál es el tema? Lo que estábamos aquí. Les dije que iba a proseguir. Estábamos hablando sobre la voluntad de Dios y cuál es la petición del apóstol Pablo a esa oración, y que va a hablarle más adelante de esas oraciones que están ahí, esas oraciones de Pablo por la iglesia. Aquella iglesia, cada vez que Pablo se dirigía a ellos, siempre decía: estoy orando para que sean llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? De sabiduría. ¿Y qué más? Y de conocimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, porque la iglesia necesita sabiduría, la iglesia necesita conocer a Dios. Mis hermanos, hasta que nosotros no conozcamos a Dios, vamos a andar tropezando. Hasta que no conozcamos a Dios, jamás vamos a poder entenderle. ¿Y cómo vamos nosotros a conocer a Dios? ¿Oyendo de Él? Porque el pastor predica un mensaje. Va a tener información, la información que recibe del pastor. Tú vas a conocer a Dios cuando tú te dispongas a tener una relación personal con Dios. Cuando tú busques a Dios por medio de la palabra. Cuando tú saques tiempo para tu intimidad con Dios, para que Dios te abra su corazón. ¿Usted sabía que cuando nosotros intimidamos con Dios, Dios nos abre el corazón? Y Dios comienza a revelarnos cosas. Y Dios comienza a hablarnos y a decirnos. Y Dios comienza a mostrarse cómo es Él. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El mismo Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos que Él es Dios. Nos enseña a través de Isaías que es el deseo de su corazón, que su pueblo lo conozca, que su pueblo lo entienda. Pero por más mensaje que yo le dé aquí, mis hermanos, le voy a dar muchas informaciones. No, usted tiene que tratar de usted conocer a Dios. Usted personalmente. Usted tener su relación no por medio del pastor, no por medio del hermano, no por medio de nada. Usted personalmente. Dios es un Dios personal. ¿Me entienden esto, mis hermanos? O sea que tú no puedes tener una relación con Dios porque mi pastor tiene una relación con Dios, porque mi hermano, porque mi papá. Ahí tengo mi hija, Osana. Ella jamás va a tener una relación con Dios porque yo sea su papá y soy pastor. Ella tiene que tener una relación personal, un encuentro primeramente con su Dios y tratar de establecer una relación personal con su Dios y buscarle y entregarle su corazón para que Dios se le revele a su vida. Es muy importante, mis hermanos, que Dios se nos revele a nuestra vida. Amén. Busquemos a Dios. Veamos, estudiemos la palabra, oremos, saquemos tiempo, mis hermanos. Saque tiempo. Hace tiempo que yo había olvidado algo. No lo había olvidado, sino que siempre estaba ahí de perezoso y no lo hacía. Un día
no muy lejano de esto, le dije, no, ¿cómo va a ser? Si yo saco tiempo para comer, yo saco tiempo para descansar, yo saco tiempo para hacer mis cosas, y sacrifico esto, y sacrifico aquello, y sacrifico aquello, ¿y por qué yo no puedo sacrificar esto? Porque si yo sacrifico esto, esto me va a bendecir a mí, y yo estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. Y le estoy dando, Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque estaba lejos de ti, ahora estoy volviendo a ti, Padre. Aleluya. Pero después viene el mensaje. Lleno del conocimiento de su voluntad. Vamos al libro de Colosenses. La gloria sea para Dios. Libro de los Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 9 y 10. La gloria sea para Dios. Voy a simplificar este mensaje esta noche. No lo voy a terminar como no terminé el domingo, pero prosigo durante la fiesta. Bendito es el nombre del Señor, si así el Señor lo permite. Todo es si el Señor quiere, mis hermanos. ¿Lo tenemos todos? Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y honra sea para ti, Señor Padre, sea tu nombre por siempre y para siempre glorificado, Señor, en esta tu casa y en cada uno de nosotros. Señor, ya te hemos expresado, Señor Padre, nuestro deseo durante esta fiesta, y es que, Señor, mi Dios, encontremos, mi Dios, contentamiento en tu corazón, y que tú te deleites en todo lo que hagamos. Asimismo, Señor, te pedimos que tú, Señor, si a bien te parece, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos hable, nos edifique, Señor Padre, y que esta fiesta, Señor, la terminemos con gozo y con nuestra vida edificada, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Domingo, pues, mis hermanos, hablando de cómo la falsa doctrina amenazaba a la iglesia de Colosa, y no solo esa iglesia, sino vemos también que en Efesios pasó lo mismo. Amén. Y aquellos falsos maestros estaban socavando los principios de esa iglesia recién formada, trayendo doctrinas erróneas, queriendo desviar de la verdad. Amén. Y le decía que hoy oímos tantas y tantas enseñanzas desviadas de la verdad. Amén. Y que tenemos que estar con los oídos abiertos para que no le digamos todo lo que oímos amén. Porque cuando le decimos amén, nos estamos haciendo partícipes con aquellos que están desviados de la verdad de Dios. Amén. Pero que era necesario conocer esta bendita palabra para nosotros cuando se nos está enseñando. Sepamos con toda certeza si la enseñanza tiene aquí en esta bendita palabra fundamento, y no le digamos todo amén. Amén. Jesús habló con un lenguaje bien, pero bien claro.
Jesús no usó mucho, no usó filosofía. Aún Pablo habla en contra de aquellos filósofos. Amén. O de aquellos que usan sus conocimientos para persuadir y desviar a la iglesia del propósito de Dios. Estuvimos hablando que nosotros como iglesia no podemos, mis hermanos, seguir la corriente de este mundo. No fuimos llamados a eso. Al contrario, aunque vivimos en este mundo, no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Somos un pueblo escogido. ¿Qué le decía también el domingo? Que muchas veces nosotros estamos errando, mis hermanos, y dudando. ¿Cuántas dudas en el pueblo de Dios? Porque no conocemos quiénes somos. Venimos a la iglesia, decimos gloria a Dios, nos gustan los cánticos, nos gustan los mensajes, decimos gloria a Dios, pero muy pocas veces sabemos o nos preocupamos saber quién realmente somos, quién tú eres para Dios. Y nos fuimos al libro de los Efesios. Amén. Vimos cómo Dios nos escogió. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando Dios nos escogió? ¿Sabías tú dónde estaba? Que Dios se fijó en ti para este tiempo. No por casualidad Dios te había escogido para este tiempo. ¿Sabías tú a qué Dios te iba a llamar? Así se lo hizo saber al profeta Jeremías. Dijo, mucho antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. ¿A dónde estaba Jeremías? ¿Sabía Jeremías dónde estaba? Y Dios dice, ya yo te conocía y tú todavía no estabas en el vientre de tu madre. Y te elegí, te dijo el profeta de las naciones. O ya Dios lo había predestinado. Lo que Él iba a hacer. Yo creo fielmente en esa predestinación de Dios, que cuando Dios en el designio de su voluntad, como dice la palabra, dice, tú vas a hacer eso, mire, no hay nadie que te desvíe del propósito que Dios ya ha querido hacer contigo. Amén. Y muchas veces por no tener estos conocimientos, mis hermanos, y no indagar en esta bendita palabra de Dios, mis hermanos, el enemigo nos engaña. Y somos presas. Y el deseo del corazón de Dios es que su pueblo esté lleno y muy lleno de estos conocimientos, mis hermanos. Para que no sea engañado, para que no se deje vencer. Amén, mis hermanos. Cuando el enemigo viene con filosofía, nosotros para el no, eso no es así. Las palabras, esta es la palabra de Dios. ¿Acuerdan a Satanás queriendo sacar a Jesús del propósito de Dios? Así lo hace con nosotros. Igual como lo hizo con Jesús. Ustedes saben, mis hermanos, que muchos creyentes, muchos de nosotros, no avanzan tan rápido en su crecimiento. No pueden avanzar. Y en vez de crecer menguan. O hacen las cosas medalaganariamente. No sienten el mucho deseo de estudiar las Biblias. Y mucho menos de orar. Y mucho menos de sacar tiempo para Dios. Para Dios hay que sacar tiempo, mis hermanos. Para Dios hay que sacar tiempo. Gloria a Dios. Para uno relacionarse con Dios hay que sacrificar muchas cosas. Y muy pocas veces, mis hermanos, estamos dispuestos a sacrificar. ¿Sí o no? ¿No que ven? Lleno del conocimiento de su voluntad. Lleno del conocimiento de su voluntad. Vamos a ver un poco, mis hermanos,
¿Cuál fue esa voluntad del Padre con el Hijo, con Jesús? Vayamos a Juan. En el libro de San Juan, bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 6. Bendito Dios. Pero déjenme buscar algo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Santo Dios. ¿A qué vino el Señor Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de la venida del Señor Jesús a esta tierra? Creo que todos lo conocemos. A buscar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Jesús, por medio del Evangelio, salvara a aquellos que estaban perdidos, como usted y yo. Y en el libro de San Juan vamos a ver algunos, porque si nos ponemos a hablar de todo lo que es la voluntad de Dios, yo voy a tomar algunos versículos. Vamos a ver esa voluntad del Señor, de Dios con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6, en el 6:38, ¿qué dice el Señor Jesús? 6:38. ¿Lo tenemos todo? Bendito es el nombre del Señor Jesús. En el 6:38 vamos a verlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vayamos más atrás, al 5:30. En el 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y si mi juicio es justo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Otro poquito más atrás, en el capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Jesús nos dio muestra, nos enseñó, mis hermanos, que su venida a esta tierra era la voluntad de Dios. Y esa hizo. Hizo la voluntad de Dios. Por eso es que cuando en el libro de los Hebreos el Señor le dice, sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste, cosa que Dios en la antigüedad estableció, pero ya esos sacrificios, esos holocaustos ya le herían al Señor, ya Dios lo aborrecía. Y el Señor lo rechazaba. Y Jesús le dice al Padre, pues para mi cuerpo, yo voy. Y en esa voluntad es que usted y yo hemos sido salvos. Jesús vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Por eso es que cuando él hace aquellos milagros y se reunían queriendo establecerlo como un rey terrenal, él salía corriendo y se iba a la montaña. Yo no vine aquí a ser rey de los hombres, yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. Un día él va a venir a ser rey y a reinar en esta tierra.
Pero en ese tiempo, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y hizo la voluntad de Dios. Amén. Por eso en el versículo 17 de Juan, ahí en el capítulo 17, en esa oración de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 17, en el versículo 4, el Señor Jesús dice: yo he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificó Jesús al Padre, sujetándose, haciendo esa voluntad. Amén. Por eso es que cuando Él le llegó aquel momento tan difícil, allí en el Getsemaní, Él podía tomar una decisión ahí. ¿Prosigo o no prosigo? ¿Y qué dijo Jesús? Señor, si tú puedes pasar esta copa de mí, mas no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y muchas veces tú y yo nos encontramos en la misma encrucijada, en ese Getsemaní, donde tenemos que decidir o hacer nuestra propia voluntad o que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque a todos nos llega ese Getsemaní. En el capítulo 19, Jesús, después de haber cumplido con todo lo que el Padre le ordenó, ahí mismo, Juan 19, en el versículo 30, Juan 19, versículo 30, ya Jesús, ahí en el Gólgota, crucificado, pero todavía vivo, dice en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. O sea, le dijo: Padre, a lo que yo vine, ya lo he terminado, ya he obedecido. Consumado es. O sea, la obra está terminada. ¿Estuvo Jesús obstáculo en el camino para hacer la voluntad de Dios? Sí, estuvo. ¿Quiso Satanás desviarlo del propósito de Dios? Sí, mis hermanos, Satanás quiso desviarlo del propósito de Dios. Era fuerte las cargas en esas últimas horas. Y fueron momentos más difíciles de Jesús mientras estuvo en la tierra, porque fueron 6 horas cuando el Padre quitó la mirada y se olvidó de Él y lo dejó que fuera solo a pagar por nuestros pecados. Mis hermanos, tú y yo estamos aquí en esta tierra, así como estuvo el Señor Jesús, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos ha salvado. Y ustedes saben, mis hermanos, ¿dónde está nuestro éxito? ¿Dónde está nuestra prosperidad? ¿Dónde está la victoria de nosotros? En la obediencia y en la voluntad de Dios.
Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres triunfar, es necesario que tú entiendas y que tú aprendas que solo por medio de la obediencia y por medio de esa voluntad de Dios es que nosotros podemos tener éxito en todo lo que emprendemos. Si no hay obediencia a Dios, si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, mis hermanos, por eso es que hay tantos y tantos fracasos en el pueblo de Dios. Porque una cosa es lo que decimos con nuestra boca y pensamos con nuestra mente, y otra cosa es lo que hacemos. Otros son nuestros hechos. Y aunque no somos fariseos, somos tal como los fariseos. Que con la boca estamos diciendo algo, pero con el corazón estamos haciendo otra. Nosotros que trabajamos, que tenemos que sujetarnos a un patrón, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cuando el patrón nos mande a hacer las cosas, nosotros nos rebelemos, no, o que estemos llevándole las contrarias al patrón. O que nos diga, haga las cosas de esta manera y que a nosotros nos parezca que de esta manera como va a ser mejor. Y eso pasa. No, porque él está diciendo así, pues yo creo que así sale mejor. No, nosotros estamos llamados a obedecer lo que el patrón nos dice, a sujetarnos a ese patrón, igual como a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. A no rebelarnos, a seguir las instrucciones. Pero nos cuesta, mis hermanos. Si en la iglesia nos cuesta seguir las instrucciones del pastor, ¿cuánto más en el trabajo? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dicen en Efesios 6? Vamos a verlo por la palabra. Y esa es la voluntad de Dios en el libro de los Efesios. En el capítulo 6. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? 6 versículo 5. Leemos. Le dice, siervo. Oye, qué lindo, Dios nos llama servidores aquí. Se lo voy a ver en español. Servidores, obedezcan a sus amos. ¿Es así? Servidores, mis servidores, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Aleluya. Con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, ¿como a quién? Aleluya. Así como nosotros, mis hermanos, le servimos a Cristo, tenemos que servirle a nuestro amo terrenal, que es nuestro patrón. ¿Lo hacemos? Somos como los fariseos, como dijo ahorita. No, yo no me sujeto a nadie. Eso es rebeldía. Yo no me sujeto a un hombre, yo me sujeto a Cristo. Ese es mi Señor. Nadie es mi Señor aquí en la tierra. Es una mentira, es un engaño del diablo. Como el diablo tiene a muchos engañados. Porque la voluntad de Dios, por medio de su palabra, es que nosotros nos sujetemos a nuestros amos terrenales, como hacemos al Señor. Entonces, si no nos estamos sometiendo a ellos, dice Jesucristo, no, tú no tampoco estás sometiéndote a mí. Muéstrame. Porque por sus hechos, ya que nos vamos a conocer, muéstrame con hechos que tú estás sujeto a mí. A ese verdugo, yo quiero que tú estés sujeto y que tú me obedezcas con toda sencillez de corazón.
Y esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Sí o no? Amén. ¿Y cuándo somos casadas aquí? Las casadas. Las que se piensan casar. Aleluya. Y les voy a hablar de algo que va a voluntad de Dios. Amén. Yo estoy casada con el cordero por Aleluya. Ahí mismo en Efesios 5. En Efesios 5. En el versículo 22. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios a las casadas? Aleluya. ¿Por qué fue? ¿Me va a dejar solo? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios a las casadas? Amén. Désemos fuerte para Dios. Digan gloria a Dios. Oh, Dios mío, qué silencio. Aleluya. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿Y qué? ¿Se me fue? ¡Qué silencio! Las casadas estén sujetas, bendito sea el nombre del Señor, a sus propios maridos, como al Señor. No, yo me sujeto a Dios, por ese hombre que ese no me sujeto yo jamás. Dígame. Esta es la voluntad de Dios. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, las que se van a casar, ¿nos vamos a sujetar? Amén. Bueno, por lo menos una fue valiente y dijo amén. Vamos a ver si lo dice, le puede dar una realidad. Pero cuando usted no está obedeciendo a esta palabra, entonces usted está en rebelión con Dios. Porque usted se está rebelando a esta bendita enseñanza aquí establecida. Y se acabó el gloria a Dios en la iglesia. Y los rostros se pusieron serios. ¡Aleluya! Porque las mujeres son como un pétalo y ese liberalismo no quieren que nadie se lo toque. Pero esto es palabra de Dios. Amén. Así es. Y esto es voluntad de Dios. Las casadas estén sujetas a su marido. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Aleluya. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Es su voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero que yo veo que últimamente se levantan unos espíritus de Jezabel en los matrimonios. Y tal como Elías llevan al hombre de Dios que desobedezca a Dios y lo llevan hasta la muerte. Hay que orar en la iglesia para que Dios saque ese espíritu de Jezabel, donde la mujer cree que ella es que tiene que tener el control en la casa y sobre el marido. Hay muchas que dicen, yo mejor no me caso. Yo he oído, si va a ser así, yo mejor me quedo soltera. Yo estoy bien soltera. Desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces quieren que en el matrimonio todo le vaya color de rosa. Si aún las mujeres sujetándose, las cosas no son color de rosa, ¿cuánto más cuando están en desobediencia a la palabra de Dios? Y tú ves los hombres que otro te dice, no, yo soy el que la cabeza en la casa. Y viene otro y dice, tú llevas los pantalones a la tabla de planchar porque la mujer te manda y tú tienes que plancharlo. Y tienes. Esa es la voluntad de Dios. Y con los hombres, en el 25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó
a sí mismo por ella. Y en el 28 también le dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y usted sabe lo que es amar a su mujer como a su mismo cuerpo? Yo no creo que usted quiera ningún daño para su cuerpo, todo lo mejor que usted quiera para usted, tiene que desearlo para ella. Y esa voluntad de Dios no está cerrada. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos, ya vamos a terminar para proseguir con esto otro día. Pero quiero irme a aquellos pastores que sufren del corazón. Vamos al libro de los Hebreos. Vamos a hacer la voluntad de Dios, hermanas. Amén. ¿Cuántas van a hacer? Tengo gloria a Dios porque las que oyeron las palabras y van a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hebreos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Libro de los Hebreos, capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ajá. En el capítulo 13 vamos a leer los versículos. En el versículo 7, vamos a ver primero. Yo sé que ustedes son un pueblo sujeto a Dios. ¿Qué dice? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso me gusta. Pero dice que imitemos a nuestros pastores. Imitemos su fe. Que veamos su conducta. Y eso es muy importante, mis hermanos. Vamos a leerlo. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con las gracias, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Aleluya, está lindo eso. No nos dejemos de guiar, mis hermanos. No nos dejemos de guiar. Esta es la voluntad de Dios. Pero ahí mismo en el 13, leemos en el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Nos sujetamos, mis hermanos? Usted sabe que eso se ha perdido en la iglesia, la sujeción. Porque ahora la iglesia solamente piensa en el individualismo, en el yo. La iglesia hoy en día está muy llena de autosuficiencia. Nunca buscan el consejo. Y cuando buscan el consejo es porque ya han dañado todo. Entonces quiere que el pastor, como el mandar que el mago vaya a resolverle todo.
O cuando vienen a buscar un consejo, vienen con una decisión ya preconcebida. Y cuando el pastor, por palabra de Dios y el consejo santo de Dios, las cosas no son así, se revelan y no se sujetan. No le dijeron lo que quería. Y si la congregación es grande, como en una que estábamos nosotros y eran 12 los que guiaban la iglesia, venían y buscaban el consejo conmigo. Como no me gustó el consejo que me dio me voy a buscarlo con Eliseo. Y si Eliseo no me da Eliseo, entonces me voy a buscarlo con el otro. Hasta que el pastor cabeza dice, no, cuando venga un hermano, se aconseje con usted, está prohibido que haya buscar el consejo con otro pastor. Porque es que vienen con su consejo preconcebido. Y si usted no le dice lo que ellos quieren ir, entonces no lo aceptan. No se sujetan. No obedecen. Y el Señor nos manda que obedezcamos y que nos sujetemos. Ah, no, eso es lo que dice el pastor, pues eso no es así, no. Yo voy a hacer como yo creo que debo hacer. No, eso es el pastor, esta es mi vida. Ajá. Y el pastor tiene que dar cuenta por usted. ¿Y entonces? Pobre del pastor. Y después se enredan y se meten en unos líos. Y después quieren que, ay, pastor, lo que usted sabe. Pastor, mire que me metí en este negocio y ahora el negocio está yendo así. Pero venga acá, ¿desde cuándo usted está en este negocio? ¿Te vino y me buscó el consejo? No, porque mire que yo pensé que este negocio y he invertido tanto y he puesto entonces el socio que se está beneficiando. Digo, hermano, yo no puedo hacer nada, yo veo cómo usted sabe si es bueno. Así es. Porque usted tenía que venir antes. Vamos a buscar la dirección de Dios. Vamos a orarle a Dios. Si eso que tú haces es de Dios, y si no es de Dios, detente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia de Jesucristo está muy dañada. Pero muy dañada. En cuanto a sus deseos y no lo de Dios. Y por eso no buscan consejo. Gloria a Dios. Y termino con esto, que son dos historias tristes de pastores que han trabajado conmigo. El primero me dice, voy a hacer esto. No le voy a dar en detalle. Voy a hacer esto. Y yo siento en mi corazón decir, no lo haga. Porque no siento que Dios, pero es que lo que yo voy a hacer es de Dios. Y él una vez me puso un zipper en la boca. Porque me dijo que lo que iba a hacer es de Dios. Yo sé que lo que no va a hacer es de Dios. Y lo hizo. Y el fracaso. Después que lo hizo, ya tenía que dar otro movimiento. Y parece que en su conciencia quedaba algo y quería como despedirse. Yo fui a visitar a la casa y fui con una hermanita que no tenía ni siquiera mucha profundidad en el conocimiento de Dios. Y esta hermanita, después que voy hablando a este hermano que era copastor conmigo en la iglesia, me dice, pastor, pero yo creo que él no va a ser de Dios, porque está muy emocionado que es de Dios. Digo, yo no puedo hacer nada porque él cree que es de Dios, porque lo que está haciendo no es de Dios, son sus deseos. Otro hermano pastor, muy amado, de allá de Ponce, Puerto Rico. Trabajador en la iglesia, ensalzado en la iglesia, trabajaba conmigo en la iglesia. Hombre trabajador, preocupado por las almas. Un buen pastor. Ese pastor, yo quiero hablar con usted. Mire que me está pasando esto y esto. Y eso es de Dios. Porque mi esposa me dice que eso no es de Dios. Y yo, hermano, no tome esa decisión. Eso no es de Dios. Y está tan emocionado que eso es de Dios. ¿Cómo
no, yo le voy a decir que es de Dios, me duele en el corazón, pero él se está llevando de su deseo. Menos de año vino el fracaso del ministerio. Se fue de mí. Se fue con todo y su deseo. Porque la iglesia, mis hermanos, la iglesia, por eso la iglesia está dañada. Se concibe en su deseo en el corazón y cree que las cosas que están haciendo es de Dios, porque le está saliendo bien y le gustan. Y cuando van a buscar el consejo, lo primero dice, el cura de Dios, no, porque esto es de Dios. Este paso que va, esto es de Dios. Dios está en el asunto. Y muchas veces, mis hermanos, Dios no está en eso. Son tus deseos y tú te estás dejando engañar. Porque hacen su voluntad y no la voluntad de Dios. Y nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, a sacrificar los deseos. Yo quiero que Dios, durante esta fiesta, con este tema, no abra los ojos, mis hermanos. A mí me está dedicando mucho. Hoy esta mañana lo primero que hice mientras repasaba esto era tirarme al piso y decirle, Señor, perdóname, porque me estaba dejando de guiar con este deseito por ahí. Le puse un paro a eso. ¿Y qué hago? Ahora estoy quieto. No nos dejemos engañar. Tú y yo fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a dejarlo ahí porque esto es muy largo y yo sé que tenemos aquí tela para cortar muchos pedacitos durante la fiesta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús y vamos a seguir por la voluntad de Dios y después vamos a llegar a lo que es hacer todas las cosas voluntariamente para Dios. Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntariamente y de corazón para el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito es el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo entenderá? Y muchas veces somos engañados, somos confundidos. Señor, porque nuestro corazón se llena de avaricia y de deseos. Y nos olvidamos de tu bendita y santa palabra, Dios. Que tus caminos no son nuestros caminos. Y que tus deseos no son mis deseos. Pero aún así, Señor, proseguimos. Y hasta que no llegamos, Señor, al abismo donde caemos, entonces no nos acordamos, Señor. Y cuando nos acordamos es tarde. Padre, enseña a este pueblo, enséñame a mí, enséñanos en este lugar, Señor, lo que es hacer tu voluntad y para qué tú nos has llamado. Y que, Señor Padre, que con diligencia procuremos, Señor, cada día llenarnos, Señor Padre, del conocimiento de esta bendita palabra, porque por medio de esta palabra, Señor, vamos a llegar a ser sabios. Porque, Señor, al sujetarnos a ti y obedecer a ti, Señor Padre, entonces vamos a tener la sabiduría que necesitamos para poder vivir, Señor, en esta vida. Y para poder ser obedientes, Señor, a tu santa y bendita palabra. Señor, tal como Pablo, Dios, yo te pido que este pueblo sea lleno de tu sabiduría, no de esta sabiduría, Señor Padre mundanal, de astucias y desconocimiento y de experiencias, Señor Padre, que nos llevan a creer que seamos sabios y estamos tan lejos de la sabiduría, sino que este pueblo sea lleno de tu verdadero conocimiento, Dios, y de tu sabiduría, Señor. Y este pueblo, Dios, conocerá, Señor, de su sabiduría cuando este pueblo ande en tu temor
Cuando este pueblo aprenda, Señor, a sujetarse a ti y a ser obediente a ti y buscarte a ti primero, Dios, y Señor, buscar tu consejo y llevar todas las cosas a ti antes de tomar, Señor, hasta la más mínima decisión. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Dios. Llévanos cautivos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a hacer tu voluntad cada día para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Mi Dios, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, por siempre y para siempre, en este lugar y en nuestras vidas, y en toda tu iglesia, y en todo tu pueblo Israel, Señor. Oh Jehová, Dios mío. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria a Dios.